Hoy vengo a hablarte de carbohidratos. Sí, vengo a hablarte del peligro de los carbohidratos, sobre todo del peligro derivado del consumo crónico de carbohidratos energéticos, incluso aunque sean carbohidratos saludables, como pueden ser la patata, el boniato, arroz integral, frutas, incluso estos carbohidratos, por muy saludables que sean, su consumo crónico es peligroso. Por supuesto, ni hablar de los carbohidratos refinados como harina, pasta, pan, que estos ya sabemos que son bastante problemáticos. Y hoy vengo a hablarte del peligro de estos carbohidratos, pero no para personas con obesidad, con diabetes, problemas cardiovasculares, que ya deberían ser muy conscientes del peligro de su consumo, sino para personas teóricamente sanas, personas que son deportistas, que entrenan la fuerza, que van al gimnasio, que hacen deportes de resistencia, que están en forma. O sea, este vídeo va dirigido para estas personas que se creen que están sanas tomando carbohidratos de manera constante. ¿A qué tipo de esquema de comidas me estoy refiriendo? Pues el típico esquema donde comemos 5 o 6 veces al día, comemos cada 2, 4 horas y en todas las comidas metemos carbohidratos. Pues nuestras tostaditas, nuestra fruta, nuestro plato de pasta, nuestro plato de arroz, nuestras patatas. Esta alimentación, por mucho que seas una persona, entre comillas, sana, que entrena a diario, que tiene un desgaste físico muy importante, no es sana para ti y es mala para tu metabolismo, te está haciendo daño. Me da igual, me da igual que tengas un fisicazo, es decir, me da igual que tengas un porcentaje bajo de grasa, que tengas un buen desarrollo muscular, esta alimentación te está deteriorando por dentro. Y te voy a explicar el por qué. El principal problema viene de la pérdida de flexibilidad metabólica que se produce por este consumo crónico de carbohidratos. Es decir, nuestro cuerpo tiene dos reservas, la reserva de grasa, las reservas de glucosa, que es el glucógeno. Y esta reserva de glucógeno puede estar en el hígado, ¿vale? Que es una reserva pequeñita, o en el músculo. Bien, esta reserva es mucho más pequeña que la reserva de grasa, que es una reserva masiva. Es decir, incluso una persona con bajo porcentaje de grasa, la cantidad de grasa acumulada que tiene en comparación de glucosa, es decir, la cantidad de energía que puede tener de la grasa, es muchísimo mayor de la de glucosa. Y por tanto, el combustible preferido del organismo es la glucosa, es decir, al que le va a dar prioridad de uso, por una razón muy, muy sencilla, y es que como tenemos pocas reservas de glucosa en el organismo, no podemos darle salida a esta glucosa y lo interesante para el cuerpo es utilizarla, ya que si no, no va a poder hacer nada con ella más que acumularla como grasa. Por tanto, para eso mejor acumula la propia grasa que metamos de la alimentación. Entonces, si constantemente le estás dando a tu organismo carbohidratos cada 2, 3 horas, vas a perder flexibilidad metabólica. Y no es que te lo diga yo y te lo tengas que creer, sino que ahora te explico estos síntomas. Pierdes flexibilidad metabólica porque tu cuerpo siempre va a estar utilizando la glucosa como fuente de energía. Como digo yo, se va a hacer vago tu metabolismo, ya que constantemente le estás dando esta glucosa y es ya lo que espera. Entonces va a hacerse vago y va a dejar de desarrollar como debería ser, todas las vías metabólicas para la utilización de la grasa, va a dejar de expresar los genes que son buenos para la utilización de la grasa, para hacernos maximizar esta quema de grasa. Entonces, vamos a hacer un metabolismo, como digo yo, vago en la utilización de grasa y vamos a perder esta flexibilidad metabólica que es muy importante para la salud. Como te digo, no me creas de que esto es malo a nivel metabólico, sino que te voy a explicar qué síntomas vas a seguro tener si sigues este esquema de comer pues 5 o 6 veces al día, metiendo en todas las comidas carbohidratos. Y vas a ver que tu metabolismo de la grasa está bastante fastidiado. Si tienes hambre cada 2, 4 horas, esto es un síntoma. Si no eres capaz de rendir en un entrenamiento si no has comido carbohidratos antes, esto es un síntoma de falta de flexibilidad metabólica o un mal metabolismo de las grasas. Si no eres capaz de hacer un ayuno de 16 horas sin pasar hambre y lo estás pasando fatal y estás muerto de hambre, esto quiere decir que tienes falta de flexibilidad metabólica, un mal metabolismo de las grasas. Si no eres capaz de rendir en un entrenamiento en ayunas, a no ser que hayas metido una gran carga de carbohidratos la noche anterior, no eres flexible metabólicamente. Si de repente dejas 2 semanas de entrenar y pierdes todo tu progreso prácticamente, entre comillas, nos entendemos que pierdes un montón de volumen muscular, un montón de tono, quiere decir que no eres flexible metabólicamente y que tienes un mal metabolismo de la grasa. Entonces, seguro que te ves reconocido en estos síntomas, por mucho seas una persona deportista, que entrena a la fuerza, que haga un rendimiento brutal. Entonces es importante contextualizar esto. Tu organismo debería maximizar siempre la utilización de la grasa. La grasa debería ser tu fuente de energía
por defecto. Es decir, incluso en esfuerzos del 85-90% debería priorizar la utilización de la grasa. Y el carbohidrato, la glucosa, solo debería ser un extra, un añadido para potenciar el rendimiento, pero no algo de lo que tu cuerpo dependa. Decirte que esto solo se consigue desplazando los carbohidratos de la dieta y priorizando las grasas como fuente de energía. Es decir, por mucho que me digas, ya, pero yo he leído que los estudios, que las personas que entrenan a la resistencia tienen un muy buen metabolismo de la grasa. Sí, tienen un buen metabolismo de la grasa, pero que sigue siendo un metabolismo que prioriza la glucosa y que nada tiene que ver a cómo funcionarían si se alimentasen, por ejemplo, una alimentación alta en grasa. O sea que la capacidad de mejora de la flexibilidad metabólica es muy, muy alta. Entonces, no queremos un metabolismo dependiente de la glucosa, donde estemos cada 2-3 horas metiendo glucosa, donde nuestro cuerpo esté constantemente tirando de glucosa, donde se acostumbre a utilizar esta glucosa. ¿Por qué? Porque esto desgasta nuestro organismo y nos deteriora metabólicamente. No verás los efectos hasta que ya tengas 40, 45 años o cuando bajes tu nivel de actividad deportiva, que es lo que un poco está compensando todo este daño por un constante uso del metabolismo de la glucosa. Y te voy a decir varias cosas que ocurren, varias formas de deterioro del organismo que tienen que ver con esta utilización constante de la glucosa, por mucho que estés sano, que tengas un buen físico, un bajo porcentaje de grasa. Lo primero, vamos a tener un mayor estrés oxidativo, es decir, vas a tener una mayor inflamación por el consumo de hidratos de carbono y como utilización principal de fuente de energía que de grasa. ¿Por qué? Porque la vía de la obtención de energía a través de la grasa, la oxidación de la grasa, es mucho menos contaminante, o sea, genera muchos menos radicales libres que la utilización de glucosa. Además, es mucho más eficiente, por tanto, en la producción de energía. La utilización constante también del metabolismo de la glucosa lo que hace es depletarnos, o sea, desgastarnos de micronutrientes y cofactores esenciales como son las vitaminas del complejo B, como es el magnesio. Luego, además, esta alimentación se caracteriza porque constantemente tienes niveles elevados de glucosa en sangre. Cada 2-3 horas tienes un pico de glucosa en sangre. Estos picos de glucosa en sangre no solo aumentan la inflamación, dañan tu endotelio vascular, provocándote en el futuro enfermedades cardiovasculares, un posible infarto, sino que aparte estos niveles elevados de glucosa dan lugar a un proceso que se conoce como glicación de proteínas o caramelización. Las proteínas que están por tu organismo, que están circulando, se envuelven en azúcar y pierden su funcionamiento. Por tanto, se deteriora poco a poco tu organismo y esto genera problemas porque no solo es la caramelización de ciertas moléculas que van por sangre, sino las de tu endotelio, las de las moléculas del corazón, de diferentes órganos. Este metabolismo constante de la glucosa desgastará también ciertas partes de tu organismo, como puede ser el páncreas, que constantemente tendrá que producir insulina. Posteriormente podrás tener una resistencia a la insulina que te llegue un poco de golpe. Desgastarás también el hígado, que constantemente tiene que estar produciendo más enzimas y cofactores y las vas desgastando. Entonces, al final, producirás un desgaste acelerado de tu organismo. Aparte, lo que harás es disminuir tu longevidad máxima, es decir, perderás años de vida. ¿Por qué? Porque estar funcionando todo el rato con el metabolismo de la glucosa es como llevar tu coche constantemente a 5.000 revoluciones. Entonces no hay otra, es que vas a vivir menos tiempo. ¿Por qué se sabe esto? Pues porque al final, cuanto mayor tasa metabólica basal, menores años de vida. Entonces tenemos que buscar dentro de una tasa metabólica basal que nos permita desarrollarnos bien, hacer todas nuestras actividades, la menor posible. Y los carbohidratos lo que hacen es aumentar mucho la tasa metabólica basal, porque es un combustible muy poco eficiente. Así que todas estas razones y más, que no me da tiempo a comentar hoy, indican que tener este metabolismo constante de la glucosa en tu organismo, por mucho seas una persona sana, que hace ejercicio, que entrena la fuerza, que tiene un buen músculo, un buen porcentaje de grasa, estás dañando tu metabolismo. Y el claro ejemplo son estos síntomas que te he comentado antes. Entonces, para poder salir de esta situación, tienes que abandonar ese ego, probar la alternativa, ver lo que sucede cuando empiezas a priorizar las grasas como fuente de energía durante un tiempo, cuando empiezas a hacer ayunos de 12, 14, 16 horas, cuando empiezas a entrenar en ayunas, cuando empiezas a entrenar sin haber consumido carbohidratos antes y aplicar esto durante un tiempo. Entonces serás consciente de la diferencia que hay en tu organismo cuando utilizas las grasas y cuando utilizas el carbohidrato, a nivel de la diferencia de hambre que tienes, la diferencia de dependencia de un sustrato u otro, los niveles mucho más estables de energía durante el día, un montón de cosas que no se sabe hasta que no lo pruebas. Entonces, me encuentro con que la mayor parte de personas que van mucho al gimnasio, que comen muchos carbohidratos, que defienden ese tipo de alimentaciones, no han probado lo otro. Entonces, hasta que no lo pruebas, no puedes defender
fielmente esto. Y te lo digo por experiencia, porque yo era esa persona que comía 5 o 6 veces al día, tuppers llenos de pasta, de arroz, un consumo constante de carbohidratos, de avena, y hasta que no probé lo otro no me di cuenta de la diferencia. Y luego además, cuando estudias todos los daños a nivel metabólico que este tipo de metabolismo nos produce, si lo estamos utilizando constantemente, pues te cercioras más de lo que es, por así decirlo, una alimentación más saludable. Es una alimentación donde no predomina este consumo de carbohidratos de manera crónica en todas nuestras comidas. Entonces, ¿qué quiero que entiendas? Que este cambio de metabolismo no es que solo vaya a mejorar tu salud, sino que va a mejorar tu rendimiento y lo que va a hacer es también alargar mucho tu ciclo deportivo o tu ciclo de rendimiento. ¿Por qué? Porque vas a desgastar mucho menos tu organismo. Se ha visto incluso que los deportistas que cuidan este metabolismo y tienen un buen metabolismo de la grasa y no están constantemente metiendo carbohidratos en todas las comidas, pueden incluso alargar un ciclo olímpico entero más. ¿Vale? Esto se está viendo ya incluso en el deporte, lo estáis viendo como ya cada vez los jugadores aguantan más tiempo en un buen alto nivel. Así que una buena manera de cuidar tu metabolismo, de alargar tu carrera deportiva, es no ser dependiente del metabolismo de la glucosa y que sea solo un combustible que te dé un plus, que te potencie, ¿vale? Esto es lo importante. Entonces, ¿qué más quiero decirte? Que no solo va a mejorar a nivel de rendimiento, sino que va a mejorar mucho tu calidad muscular. Como te digo, vamos a generar una hipertrofia, si no generamos una hipertrofia a base, como digo yo, de entrenar 5 o 6 veces a la semana, a base de hincharnos a carbohidratos, llenarnos 3 horas de glucógeno, vamos a tener, como digo yo, una hipertrofia funcional, un músculo funcional que es nuestro, que nos hemos ganado y que no pierdes cuando dejas 2 semanas sin entrenar, porque esto es súper, como diría yo, es muy frustrante, ¿no? Porque yo lo he experimentado de irme una semana de vacaciones y decir, joder, he perdido todo mi progreso, 2 semanas y perder un montón de músculo realmente que he perdido, un montón de tono. Entonces, esto es porque es un músculo que realmente no es tuyo, es un músculo que está ahí porque lo estás forzando día a día, entrenando 5 o 6 veces y comiendo una grandísima cantidad de carbohidratos. En cuanto eso baja, en cuanto baja este consumo de carbohidratos, en cuanto baja el nivel de entrenamiento, pierdes ese músculo. Y esto es muy triste porque realmente no es un músculo que sea tuyo, que te hayas ganado. Un músculo sano, un músculo funcional es un músculo que no requiere de estar constantemente comiendo, que no requiere estar constantemente entrenando, sino que es un músculo que tienes porque necesitas. Y es un músculo, desde mi punto de vista, mucho más satisfactorio, porque te permite irte 2 semanas de vacaciones y estar igual que cuando te fuiste, disfrutar mucho más de la vida. Entonces, bueno, quiero darte al final este nuevo abanico de posibilidades, hacerte entender que este tipo de metabolismo donde constantemente estamos utilizando la glucosa no es no solo positivo desde el punto de vista también mental, de rendimiento, sino que además nos deteriora todo nuestro organismo, nos depleta y todos los problemas los empezaremos a notar a partir de los 40 años, que es cuando ya todas las deficiencias de micronutrientes, todas las deficiencias de nutrientes que hemos ido produciendo a lo largo de los años se empiezan a ver, sino que además pues eso nos permitirá alargar toda nuestra vida y nuestro rendimiento. Entonces, bueno, como te digo, si quieres dejar el ego a un lado, si quieres pensar que hay otra posibilidad, pues nada, encantado de abrirte esa ventana, de que lo experimentes y que nada, saques tus propias conclusiones, que al final es lo más importante. Cambia tu alimentación durante un tiempo, durante 3 meses, aplícalo de manera diaria, sal de este consumo crónico de carbohidratos y notarás la diferencia. Entonces yo no te tendré que convencer de nada. Gracias por estar aquí. Si te gusta este vídeo, si te ha aportado, si te ha dado una visión diferente, te agradecería muchísimo si te suscribes, si le das me gusta para poder llegar a más personas y si lo encuentras sobre todo de mucha utilidad y quieres pasárselo a tu amigo de gimnasio, pues compártelo y mejor que mejor. Así que nada, vamos a conseguir un mundo lleno de personas mucho más sanas, no dependientes de la glucosa, que pueden dedicarse a su día a día sin estar comiendo cada 2 o 3 horas y que son mucho más felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.